Un saludo, queridos hermanos. Celebramos la solemnidad de Pentecostés, aquella solemnidad, acontecimiento entrañable para la vida y la misión de la Iglesia. Las lecturas que nos propone hoy la liturgia no podían ser más elocuentes. Nos habla primero del acontecimiento propio que hoy celebramos y también nos ofrece la interpretación de San Pablo que él nos da en su carta a los Corintios. Pero antes de meditar en las mismas lecturas, me gustaría meditar un poco, reflexionar sobre el misterio de este acontecimiento en general y lo que implica para la vida de la Iglesia, sobre todo también en este tiempo especial que estamos viviendo todos. Sabemos que Pentecostés no es un hecho aislado en la vida de la Iglesia, sino que la realidad y el evento de Pentecostés deben renovarse, y de hecho se hace así en el cada día de la Iglesia, a lo largo de los siglos hasta la consumación. Es decir, Pentecostés es un evento que se renueva día con día en la vida, en la tarea y en la misión de la Iglesia. En otras palabras, el Espíritu de Jesucristo se derrama sobre toda la Iglesia, sobre cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, miembros del cuerpo de Jesucristo. Y no se derrama por casualidad, sino siguiendo primero las directivas y las enseñanzas y el mandato del Señor Jesús, y con una finalidad concreta: hacernos cada día más fieles y obedientes al mandato del Señor, sacando adelante la misión del mismo Jesucristo. En el Evangelio que nos propone la misa del día, esta solemnidad, se nos habla de aquel momento tan especial y entrañable para los discípulos en la primera hora. Primero, marcados por el temor y el miedo ante los judíos, ante el evento escandaloso de la cruz. Nos dice el Evangelio, al anochecer de aquel día, el primero de la semana. Esa afirmación al anochecer no es un simple dato cronológico del momento del día, sino que también expresa un poco el estado interior de la primitiva comunidad en un primer momento ante el escándalo de la cruz, y reunidas a puertas cerradas por miedo a los judíos. Pues el primer día de la semana, ese día, como dice la palabra, que el Señor hizo para nosotros, el Señor realiza su presencia en medio de los suyos. Nos dice la palabra, y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Es el Señor Jesús quien, venciendo las barreras de espacio y tiempo, y como vencedor de la muerte, del pecado y del demonio, se hace presente hoy a los suyos, derramando sobre nosotros, sobre su iglesia, el don de la paz. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, dice la palabra. También, esto no es un simple hecho circunstancial, anecdótico. Jesús está revelando a los suyos, por decirlo así, el fundamento, la condición de la paz que Él hoy derrama sobre los suyos. Les enseñó las manos y el costado. ¿Qué cosa hay en las manos y el costado de Jesús? La señal de su entrega, de su pasión, de su muerte.
para mostrarnos a todos la centralidad de la cruz, que debe estar siempre presente en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Quizás en este contexto que nos toca vivir a todos, nos escandaliza la cruz, suscita temor, angustia en muchos corazones. El Señor hoy día nos quiere dar una lección, por decirlo así. La cruz, el sufrimiento y el dolor, cuando se viven con fe, unidos a Él, es un evento de salvación. Es un momento de gracia. Por eso el Señor hoy día, en esta fiesta de Pentecostés, nos quiere enseñar nuevamente la centralidad de la cruz, que debe tener siempre el cristiano en su vida, en su tarea, en su trabajo, en su misión. La cruz no es un adorno en la iglesia, es una catequesis, es una revelación que tú y yo debemos siempre acoger, meditar y sacar provecho. El Señor les enseñó las manos y el costado para darnos a entender lo fecunda que puede ser la cruz cuando se vive en unión a Él. Y los discípulos, dice el Evangelio, se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Este es por decirlo así, el misterio más profundo del evento de Pentecostés. Porque el Señor en la misma tarde de Pascua, revelándose a los suyos, resucitado, les regala el don de su Espíritu para ahuyentar de los corazones de sus discípulos todo temor, toda angustia, todo miedo, pero mostrándoles además el camino que conduce a la victoria y a la verdadera paz que Él dona a los suyos. Los discípulos, nuevamente, dice el Evangelio, se llenaron de alegría al ver al Señor. Por tanto, la palabra ya lo sugiere, la cruz se convierte también en fuente de verdadera alegría. Jesús viene con la cruz, nunca viene sin ella, y nos enseña, por decirlo así, a ser fecundos en la vivencia y en la experiencia de la cruz. Y esto no se podría experimentar ni dar sin la fuerza de lo alto, sin ese don del Espíritu Santo que hoy nuevamente se derrama y se renueva sobre toda la iglesia. Porque como ya lo dijo Jesús en su palabra a los suyos, el Espíritu Santo nos conducirá a la verdad plena, nos enseñará las palabras del Señor, nos las recordará y nos ayudará a entender y a profundizar en aquello que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos ha enseñado. Jesús repitió, dice el Evangelio, paz a ustedes. Y aquí viene el envío del Señor, la misión que caracteriza la vida de la iglesia. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La misión de la iglesia está en línea directa con la misión del mismo Cristo. La tarea y la misión de la iglesia no es otra que la del mismo Cristo. La efusión del Espíritu sobre la iglesia asegura
que la tarea y la misión de la iglesia es la tarea y la misión del mismo Cristo hoy, presente en el mundo. Por eso es un despropósito muchas veces separar, pretender divorciar la iglesia de Jesucristo. Jesucristo y la iglesia es un binomio. Por decirlo así, pues inseparable. Es un binomio que no podemos separar, como dice también San Pablo en su carta a los Efesios. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muchas veces, llevados por la ignorancia, por la falta de fe, por el pecado mismo, llevamos o pretendemos separar a Cristo de la vida y la misión de la iglesia. No hay que olvidar también que la iglesia no es solamente una realidad meramente celestial, divina. La iglesia que camina por este mundo, la iglesia peregrina, es también humana y por tanto está formada por hombres, pecadores, débiles, frágiles. El Señor, mediante su Espíritu, asegura su fidelidad en nuestro favor, para que no nos acostumbremos ni nos quedemos en la mediocridad, sino que cada día, impulsados por Él, animados por Él, sostenidos por Él, alimentados por Él, podamos cada día crecer en la fidelidad a Él y a la misión que ha puesto en nuestras manos, comenzando por el Papa y hasta el último fiel. Todos en la iglesia tenemos una misión que el Espíritu de Jesucristo hoy día ha confirmado en este evento de Pentecostés y nos ha consagrado, por decirlo así, a los discípulos del Señor, a los que formamos el cuerpo de Cristo, en la vida, en la tarea y la misión de la iglesia. Cuando hablamos y meditamos sobre el Espíritu que se derrama sobre toda la iglesia, cuerpo de Cristo, lógicamente eso también nos lleva a pensar en la iglesia una, en la unidad de la iglesia, porque es un solo Espíritu el que se derrama sobre todos y nos configura con Cristo y nos hace una sola cosa con Cristo. Por tanto, también es oportuno, creo yo, meditar en lo que Cristo quiso y quiere para los suyos. Como dice la palabra, que todos sean uno. En estos días previos a Pentecostés, donde la iglesia también ha celebrado una novena al Espíritu Santo, la palabra del Señor nos ha recordado esa oración de Jesús, esa oración sacerdotal, donde contemplamos al Señor dirigiéndose al Padre y pidiendo por los suyos. Ruego por ellos, Señor, dice, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y es la condición que Cristo mismo pone para que el mundo crea. Crea en Él, crea en su misión, crea en su palabra y en la obra de salvación. Por eso, al meditar en este evento de Pentecostés, en ese Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia y nos hace una sola cosa con Él, no podemos dejar de pensar y meditar en la unidad que Cristo quiso para los suyos. Esa unidad y esa comunión, que es un don en primer lugar. Un don, una gracia, una promesa del Señor, pero que también para nosotros se convierte en una urgente y necesaria misión
lo cual acredita la autenticidad de la iglesia hoy en medio del mundo. Cristo quiso para los suyos la unidad. Por tanto, meditemos cómo estamos tú y yo trabajando en ese tema de la unidad. Muchas veces asistimos hoy pues a una época donde se deja extrañar muchas veces este don de la unidad que Cristo quiso para su iglesia. Vemos muchas veces pensamientos, argumentos contrarios. Vemos muchas veces en la iglesia divisiones, bandos que parecen opuestos entre sí. Cuántas situaciones hoy en la iglesia que muchas veces pretenden dividir y mancillar la unidad de la iglesia. Nosotros mismos en pequeño, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros hogares, que deben ser verdaderas iglesias domésticas, muchas veces como ya nos hemos acostumbrado a vivir en la división, en la separación, en los divorcios, que se da muchas veces en las mismas familias, en las mismas comunidades cristianas. Por eso que este evento de Pentecostés se renueve en nosotros como una urgente tarea y misión que el Señor quiere para los suyos y que nazca desde dentro como un compromiso serio de fidelidad y amor al Señor. La unidad, como también enseña el Catecismo de la Iglesia, no es cuestión solo de pactos, de convenios, de encuentros y de arreglos. La unidad, en primer lugar, se fragua en la verdadera conversión de corazón en cada uno. Por eso, meditemos cómo estamos siguiendo al Señor. No solamente en las obras externas que podemos hacer, sino en la fidelidad que el Señor quiere desde dentro. Cómo vivimos esa fe, esa esperanza, esa caridad. Y esas virtudes teologales nos ayuden también a revisar las virtudes humanas tan necesarias para la vivencia de fe. Esa fortaleza, esa templanza que marca la unidad de todo el ser y el dominio que debe caracterizar al cristiano. Esa justicia, en fin, esa prudencia que nos lleva a actuar, no por propio impulso de momento, sino que nos lleve a actuar en fidelidad a la palabra del Señor y a los intereses y a las intenciones de la iglesia. El Señor les dice a los suyos en este día: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El Señor no se tapa los ojos para no ver nuestra miseria. Él conoce mejor que tú y yo cómo somos, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestras luces y sombras. Y conociéndonos como somos, el Señor hoy en este día renueva su fidelidad y la misión y la pone, por decirlo así, en tus manos. Y dice la palabra a continuación: dicho esto, sopló sobre ellos.
Qué bonito gesto tan gráfico que nos dice que el Espíritu de Dios sale de la obra, de la persona y de la misión de Jesucristo. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengan, les quedan retenidos. La Iglesia, mis queridos hermanos, usa este pasaje evangélico para fundamentar bíblicamente el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, o como le llamamos también el sacramento de la confesión en la Iglesia. Pero yo creo que estas palabras del Señor tienen un alcance todavía aún mayor. Cuando el Señor sopla sobre ellos y les dirige estas palabras, que están referidas ciertamente al sacramento de la confesión, está también indicando que la fuerza del Espíritu Santo que procede de Jesucristo, enviado hoy para toda la Iglesia, tiene el cometido de vencer, de dominar sobre el pecado, sobre el demonio, sobre la muerte. Por eso el Espíritu Santo debe implicar en cada uno una lucha decisiva contra todo lo que se opone a la voluntad de Cristo, contra todo lo que se opone a la verdad, que es Jesucristo. El pecado no puede ser una realidad marginal en la vida cristiana. El pecado debe estar siempre en consideración para poder combatirlo, para poder primero detectarlo y para, pues, con la ayuda de la gracia, poder vencerlo cada día en una lucha diaria. Dice San Pablo, también en la segunda lectura que nos ofrece hoy la liturgia en esta solemnidad, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Lo cual ya nos dice que en toda obra buena, inspirada por el Señor, en toda acción que nos mueva a dirigirnos a Él, en busca de la verdad, de la justicia, está siempre comprometido en primera persona el Espíritu Santo. Nada bueno podríamos hacer si no es impulsado por Él. Por eso, que en este día sepamos dirigirnos a Él con sinceridad de corazón, movidos por la voluntad del Padre y el ejemplo de Jesús, para cada día hacernos más dóciles a su acción, a sus mociones, a su gracia, a sus invitaciones, que nos lleva siempre a ser hombres nuevos, hombres de comunión, hombres que se comprometan, que metan el hombro a trabajar por la unidad, por la comunión, por la vida nueva que Cristo quiso para los suyos. Dice San Pablo, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Diversidad de carismas, diversidad de trabajos, tareas, misiones. Nadie es igual que el otro. Todos tenemos diversas tareas, compromisos, pero hay un solo espíritu que nos anima. Que la diversidad, que los diversos carismas, tareas y misiones no sean motivo de división, de separación o divorcios en la misión y en la vida de la Iglesia, sino al contrario, enriquezcan, fortalezcan, muestren el misterio, la grandeza y el poder de la unidad
que Cristo quiso para los suyos. Ese es el gran reto también de la iglesia hoy. Que los carismas y ministerios, tareas, trabajos y encargos no nos separen, no nos dividan. Si vienen de Dios, tienen ese cometido: fortalecer y enriquecer la unidad que Cristo quiso para los suyos. Porque enseña San Pablo, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Por eso, pues, San Pablo interpreta el evento de salvación y nos anima a trabajar y a ser agentes de comunión y de unidad en la iglesia de Jesucristo. Porque todos, como afirma al final, hemos bebido de un solo espíritu. Meditemos, pues, mis queridos hermanos, en este acontecimiento de salvación que celebramos hoy, en lo que el Señor quiere y nos pide a cada uno, de manera personal, pero también como familia, como cuerpo, como iglesia. Que cada uno en el lugar donde la providencia lo ha puesto medite en la tarea y misión que tiene entre manos y cómo la estamos sacando adelante, con qué fidelidad a la gracia. El Señor, mediante su Espíritu derramado a los suyos, confirma que su misión y su tarea va a perdurar hasta la consumación de los siglos. Y afirma también la radicalidad de la misión de la iglesia. A quienes les perdonen los pecados, nuevamente en el Evangelio dice el Señor, les quedan perdonados. Y a quienes los retengan, les quedan retenidos. Como que la obra de la gracia, el Señor la confía en manos humanas, en manos frágiles, en las manos de los hombres. Es el gran misterio de la iglesia, de la cual formamos parte tú y yo. El poder divino se muestra en la fragilidad de la tarea y de la misión y en la persona de los hombres. Por eso cada día no podemos dejar de pedir la asistencia a este Espíritu para que Él derribe en nosotros los muros que muchas veces ponemos o pone nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro amor propio y tantas pasiones que nos tiran para abajo, como se puede decir, y que nos apartan a veces del querer divino, de la voluntad de Dios. No podemos dejar de mencionar a nuestra Madre Santísima. Hoy la contemplamos reunida en el cenáculo con los apóstoles, perseverando en la oración con la primitiva comunidad cristiana y acogiendo también el don del Espíritu. A ella le pedimos, no sin razón, el Papa Francisco ha instaurado la memoria obligatoria el día siguiente después de Pentecostés, la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, aquella que con nosotros acoge el Espíritu Santo y que nos enseña a ser dóciles a su voz, como ella lo fue, hasta llegar al pie de la cruz. Que ella, como Madre de la Iglesia, nos enseñe cada día a descubrir y a discernir la misión y la tarea que el Señor nos ha confiado. Y con su oración nos impulse siempre a la fidelidad, nos impulse siempre a la obediencia, a la voz del Espíritu de Jesucristo,
que muchas veces clama en nuestros corazones y que también muchas veces lo acallamos, porque muchas veces resulta más fácil, más cómodo, más llevadero seguir nuestras propias inclinaciones que las mociones del Espíritu de Dios. Que ella pues nos alcance a Dios la gracia y la fidelidad y la docilidad al Espíritu de Jesucristo. Para terminar, nos dirigimos a ella ya como conclusión de este tiempo de Pascua, con esa oración que la Iglesia le dirige, pues, felicitándola por el triunfo de su Hijo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y hasta una próxima oportunidad.